Hola a todos, soy Andrés Escobar. Y yo no merecía terminar así. Estaba en el mejor momento de mi carrera y mi único error fue marcar un gol en contra de mi valla. Los invito a conocer mi vida, una historia que va más allá de un gol y una trágica noche en Medellín. Nací en Medellín, Colombia. Comencé mi viaje hacia la grandeza en las calles de mi ciudad natal. Mi habilidad innata para el fútbol me llevó a los clubes locales y jugar copas internacionales, y eventualmente, a la selección colombiana. En 1994 clasificamos al Mundial con un equipo lleno de estrellas y jugábamos nuestro mejor fútbol. Al ganarle a Argentina por eliminatorias por 5-0 no solo nos ilusionamos nosotros, sino que todo el pueblo colombiano que empezó a soñar con conquistar la Copa del Mundo que se jugaba en Estados Unidos. Pensionados. No se supo asimilar y en los planes de nadie estaba ni siquiera un empate con Rumania. Cuando Hagi mete ese gol desde un costado que Córdoba se queda mirando, el equipo ya se perdió. Colombia no estaba preparada mentalmente, futbolísticamente era un equipazo. Yo creo que eso es de los mejores de la historia en Colombia. Ya en el segundo partido frente a Estados Unidos, el país anfitrión de la Copa, en un encuentro decisivo y con toda la presión sobre nuestras espaldas, proveniente de todo el pueblo colombiano, fue el principio del fin. No solo de mi carrera, sino de mi vida. En mi afán por despejar un centro raso, terminé convirtiendo un gol en mi propia meta. Y no solo el periodismo no me lo perdonaría, sino tampoco todo el pueblo colombiano. Ya derrotado, volví a buscar refugio en mi ciudad e intentar continuar con mi vida. Antes de iniciar el Mundial, tenía una oferta de Italia y planes para casarme con el amor de mi vida a fin de año. Pero ni por un momento pensé que todos mis planes serían aniquilados en tan solo unos segundos. Yo hasta le dije a él, le dije, flaco, no vas a salir, no vas a por allá, miren cómo está el ambiente acá en Colombia. Obstinado, no hice caso a lo que me dijeron mis compañeros y familiares. Lo único que quería era seguir con mi vida. Después de todo, yo no le hice ningún mal a nadie. Pero los cárteles narcos no pensaban como yo. Se rumoreaba que habían perdido millones en apuestas. Yo vivía con amenazas de muerte y todos me dieron la espalda. Así fue como llegó el 2 de julio de 1994. Salí a un restaurante donde tuve una discusión con dos capos del narcotráfico que me recriminaban lo sucedido en el Mundial. Terminaron la discusión acabando con mi vida de 6 disparos en el estacionamiento. Cuando mataron a Andrés yo estaba durmiendo, estaba en la casa, me llamó un amigo y me dijo, Chonto, mataron a Andrés Escobar y yo, uy. Colombia estuvo de duelo y el mundo entero habló de lo sucedido. Pero hasta ese momento, mi propio país embistió una y otra vez con sus críticas, destrozando mi vida. Esas 6 balas lo único que hicieron fue poner fin a tanto sufrimiento. ¿Te gustó mi historia? ¿La conocías? Te leo en los comentarios. En nuestro canal tenés más videos para seguir disfrutando. Si te gustó esta historia no olvides darle like y suscribirte.